Ya. Los NPS significa nivel de presión sonora. En la práctica, cuando uno mide ruido, lo que en el fondo el sensor, ya que en el fondo el sensor esto es un sonómetro, ya, el sensor está acá. Y lo que hace, netamente la esponja, es filtrar un poco el aire, ya, y alguna interrupción que pudiese quedar. En el fondo es como un prefiltro, ya. Hay otros que son más elaborados. Pero cuando uno, por ejemplo, ¿qué es lo que capta esto? Si uno está hablando y uno se coloca la mano delante de la boca, uno se da cuenta que el sonido está golpeteando. Y eso es una presión que hace el sonido o el ruido. O sea, para mí en la práctica todo es sonido. Ya después cuando uno lo empieza como a definirlo o un par de cosas, ahí lo empezamos a clasificar. Primero en sonido y ruido, y después ruido lo empezamos a subclasificar en los distintos elementos. ¿Ya? Pero eso es lo que significa a nivel de presión sonora. Por eso es cuando uno habla, eso es lo que está captando. ¿Ya? Ahora, para efectos básicos, yo acá tengo un ruido de base. Acá donde tengo instalada mi oficina, lo que era antiguamente mi living comedor, porque tengo un purificador de aire, ¿ya? Que funciona en base a un filtro EPA con carbón activado, y eso ya me está generando un ruido base, que si yo me mantengo en silencio, me debería dar más o menos unos 50 decibeles, ¿ya? O sea, 50, 52 más o menos. Ahora, les voy a compartir una cosa para que empecemos a ver algo como más... pesadilla. Ahora, chiquillos, ustedes están viendo exactamente lo mismo que yo, ¿ya? Y esto es lo que en el fondo, lo que está mostrando acá es el nivel de la presión sonora de lo que yo estoy hablando, del ruido del purificador de aire y del ruido quizás del computador y lo que esté por todos lados, ¿ya? Y eso me empieza ya a registrar un par de parámetros. Ahora yo acá me equivoqué, ahora sí. Yo lo cambié a slow y lo cambié a... Ya, el slow, ¿por qué es importante, chiquillo? Porque cuando yo lo tengo, lo calibro en slow y en DDA, lo que está captando es lo más parecido al ruido o lo que escucha el oído humano. Es lo más parecido. Y cuando lo coloco a una altura promedio de mi cabeza, o la cabeza de la altura promedio de los trabajadores, ¿ya? Es lo que está en el fondo captando, pero en el ambiente de trabajo. Ahora, ¿esto para nosotros, a nosotros nos importa esto? Sí, nos importa mucho. Vamos a empezar a grabar un par de cositas y más adelante les voy a mostrar cómo se llama, cómo nos podrían quedar, por ejemplo, las gráficas. ¿Ya? Porque vamos a empezar a compartir un poquito, chiquillos, la PPT, ¿ya? Para que empecemos a trabajar, porque hay que ver un par de cosillas bien puntuales. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir lo que es la pantalla. Ya. Entonces, chiquillos, tenemos que tener claro el tema de los agentes físicos, ¿ya? En el sentido de identificar, evaluar y controlar. Lo que estamos nosotros, en este caso, evaluando, vamos a empezar a hacer la medición del ambiente de trabajo, ¿ya? O sea, vamos a empezar a medir un agente, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Que es en el fondo con, con ruido, ¿ya? Ahora, yo evalúo y después te voy a comparar en función de las mediciones que me arrojan. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Empezar a comprender de que una vez que yo evalúo, o sea, en el fondo mido, tomo el valor y el valor lo comparo con la normativa. Ahora, en el caso de ruido, hay que ser bien concreto. En primera instancia, yo tengo que también empezar como a identificar los tipos de ruido. Recuerden que si es estable, yo tengo una curvita, tengo dos rectas, y el ruido se va a mover entre esas dos rectas, ¿ya? En el fondo, en este ancho. Ese es el estable. El fluctuante, yo tengo esas mismas dos rectas y se va a empezar a mover sobre ellas. O sea, una cosa así. Y el impulsivo son eventos puntuales que los va a empezar a captar de esa manera.
Por lo tanto, es importante también, en primera instancia, poder ver el tipo de ruido, ¿ya? Ojalá siempre sea un estable, porque nosotros ya vamos a tener un más o menos lo que se va a ir moviendo. De un punto, también de un punto es más fácil poder aplicar medidas de control, ¿ya? Ahora, cuando empezamos a hablar del agente físico, hay que entender esto, que son manifestaciones de energía. Netamente eso. Y como son manifestaciones de energía, ahí vamos a tener a veces quizás un inconveniente con aquello, en el sentido de que no todos los agentes de interés higiénico son exactamente iguales, ¿ya? Y ahí vamos a veces a tener establecer o definir criterios, ¿ya? Para poder empezar a medir. Ahora, no olvidarnos tampoco el concepto de gema, porque lo que vamos a hacer nosotros es estar midiendo una característica del ambiente de trabajo, la cual se va a ver influenciada por los equipos, ya por los equipos, por las características de lo que estemos haciendo y el material. Por ejemplo, si estuviésemos en una planta que produce o muele mineral, ya, o muele roca con contenido mineral para poder producir un concentrado de cobre, el material es la roca. Y la roca, cuando es impactada con algún medio mecánico, con una máquina, con un martillo percutor, entre otras cosas, genera ruido, lo hace. Por lo tanto, hay que también ver bien cuál es el material que estamos trabajando y el tipo de equipos, porque en ciertos eventos, ¿cómo se llama? También te va a generar ruido. ¿Ya? Por eso es importante poder tenerlo en cuenta. Ahora, los agentes físicos chiquillos, estos son como los principales. Vamos a trabajar algunos el día de hoy, ¿ya? Porque hay equipos que no tengo, ¿ya? O sea, podemos trabajar perfectamente ruido, en este caso, temperaturas, específicamente vamos a usar lo que es frío, ¿ya? Iluminación. Y lo de acá, lo que sí pudiésemos, por ejemplo, trabajar un poco es con esto, ya que este es un equipo que me permite poder medir radiación electromagnética, ya que en el fondo yo lo ocupo para poder definir o establecer un radio de seguridad de un usuario frente, por ejemplo, a un set de pantallas o un computador u otro elemento. Ahora, cuando nosotros queremos empezar a hacer la medición de agentes físicos, no solamente hay que hacer la evaluación ambiental chiquillo, sino que también la evaluación en el trabajador. Y uno me pregunta, pero si ya, pues a mí me basta nomás con saber cómo es el ruido en el ambiente, y era. Y yo de ahí, ¿cómo se llama? Ya empiezo a ver otras cosas. Pero no es así. Porque nosotros tenemos una gente que está en el medio, se propaga en el medio, pero nosotros no sabemos bien qué es lo que capta o qué es lo que llega a la persona. ¿Ya? Porque quizás el ruido puede estar, por ejemplo, al fondo de una habitación y uno puede estar a 5 o 6 metros. Y a medida que nosotros nos alejamos, el ruido se empieza a disipar. Pero distinto el caso si esa habitación, por ejemplo, es de concreto. Ahí el ruido empieza muchas veces a rebotar y no se disminuye, sino que incluso llega hasta potenciar. Por eso es que muchas veces las características constructivas también influyen en las evaluaciones. Ahora, una cosa es la evaluación ambiental y otra cosa es también la evaluación que uno puede hacer en el trabajador. Cuando yo mido con un sonómetro o con un decibelímetro, que ese es el nombre más técnico en realidad, en la práctica, ¿qué digo yo? Voy a medir ruido ambiental. Cuando yo quiero hacerlo en el trabajador, aplico el concepto de dosímetro, y es un equipo, y yo lo coloco en el trabajador, ¿ya? Y se coloca más o menos a esta altura. De hecho, esta es la altura más o menos que va a quedar en el trabajador, ¿ya? Y en la práctica queda más o menos por acá, queda en la sección del cuello, entre el cuello y la oreja, ¿ya? Es lo más cercano. Y con eso que hacemos nosotros, empezamos a ver bien cuál es la cantidad de ruido que llega al trabajador. Ahora, un dosímetro muchas veces es complejo de conseguir. Y para eso, la misma normativa, incluso el mismo 594, me establece cómo yo puedo calcular la dosis que recibe la persona, pero tomando en consideración el ruido ambiental. ¿Ya? Por eso es importante a veces tener ese concepto. Ahora, con el caso de ruido, no solamente medimos el ambiente, medimos lo que llega en el trabajador, sino que también al trabajador le hacemos una audiometría. ¿Ya? Entonces estamos mirando o viendo directamente el efecto en el trabajador.
O sea, con el puro agente ruido, tengo prácticamente 3 parámetros para hacer la evaluación, y ahí tengo una evaluación higiénica completa. Y eso es así. ¿Ya? O sea, ¿y por qué con ruido es tan completo y tan complejo a la vez? Es porque prácticamente el 70% de las enfermedades profesionales se debe a lo que es ruido. Por eso es que es también como bien importante tomarlo en cuenta, ¿ya? Para que también no nos olvidemos a veces de, de ese elemento. Ahora, cuando queremos empezar a medir, hay que empezar a ver bien esto. El concepto es que para evaluar el riesgo de exposición al ruido es necesario medir el nivel de ruido con el objeto de verificar si se superan los valores de referencia que establece la normativa para, en este caso, los NPS máximo, o sea, el nivel de presión sonora máximo. O sea, si yo, por ejemplo, tomase una curva, ya, vamos a empezar a hacer una prueba. Vamos a dejar de compartir un poco, chiquillo, la pantalla, ¿ya? Y vamos a compartir una nueva pantalla. Ya. Cuando yo tengo este caso, en el cual tengo una columna con las mediciones, y tengo otra columna con lo que corresponde al número de medición y otra que corresponde al ruido, yo esto lo puedo perfectamente graficar. Lo puedo hacer así. Este caso de estos, chiquillos, es una gráfica de ruido. Y si lo vemos bien de una manera bien completa, bien sencilla, yo acá puedo obtener la curva. Y esto, chiquillos, ¿en qué me ayuda a mí esto? Bueno, lo que está acá corresponde a las mediciones. Y lo que está acá corresponde al número o a la cantidad de mediciones que yo hice. En este caso, las mediciones tienen diferencia de 1 segundo. ¿Ya? Que es más o menos lo que yo puedo calibrar un equipo. Un equipo yo lo puedo calibrar como el que les mostré al principio, que me tome una muestra cada 1 segundo, cada 5, cada 10, cada 15. ¿Ya? Eso también va a depender de varios factores que uno lo puede elegir. A mí me gusta siempre un poco más preciso, por eso más exacto en realidad, porque la precisión la da el equipo, eso es otro tema. Ahora, si yo veo esto, y por ejemplo digo, voy a tener una gráfica, una línea entre 64 y 58, si el ruido se moviera solamente en estas 2 líneas de acá, yo te puedo decir que el ruido es estable. Ahora, si el ruido completo estuviese sobre 64 y bajo 58, es fluctuante. Pero, y si tuviese solamente picos como esto, máximos como esto, automáticamente impulsivo. Pero si yo empiezo a observar esto, ¿puedo decir que tengo un ruido estable, fluctuante, impulsivo? Chiquillos, ¿qué me dicen ustedes? No entendí la ¿No? pregunta, profe. ¿Puedo yo categorizar esto en un tipo de ruido en específico? Es que va variando porque ¿Ya? está alto, bajo, bajo, alto, entonces, Y No hay esto, una chiquillos, constante. no es una constante. claro, No es constante. no, ¿Ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de la higiene industrial, yo acá no tengo un ruido estable. Tengo una mezcla entre fluctuante y más que fluctuante, podría decir que impulsivo. Porque si se sí, dan cuenta, tengo un evento acá, otro acá, 2 acá y 1 acá. ¿Ya? El ruido no es constante. Por lo tanto, usando la lógica de sentido común, ¿esto sería fácil de poder controlar con alguna medida de control? No. No. ¿Ya? Por eso que cuando uno parte
cuando uno parte midiendo, o uno quiere ya llegar a medir esto, si nos damos cuenta, tenemos 68 el nivel de ruido máximo. ¿Ya? Y es más o menos congruente con lo que le mostré con el equipo al principio. Cuando tenemos este escenario, ¿ya? Este escenario, yo no me preocupo tanto. ¿Por qué razón motivo? Porque si se dan cuenta, el máximo es 68. No lo supera. No llegamos a los 80 en realidad. No. ¿Ya? Distinto es el caso si acá empezaran los 80 decibeles. Yo ahí tengo que preocuparme porque ya voy a tener una exposición ocupacional al ruido bastante compleja. Ahora, cuando uno tiene que partir haciendo y llegar a medir, o decir, mejor dicho, oye, ¿dónde mido? Porque eso es lo importante. ¿Dónde mido? ¿Y qué mido? Cuando yo empiezo a establecer como ese criterio, tengo que también, voy a compartir un poquito la pantalla de los chiquillos, ¿ya? Tengo que definir nuevamente la estrategia de muestreo. En el fondo, ver bien dónde voy a medir y por qué voy a medir. Y en ese caso, debo tener lo que está acá. ¿Ya? Yo en el fondo voy evaluando los puestos de trabajo, o evalúo también la actividad que se desarrolla en ese puesto de trabajo. Eso, chiquillos, lo vamos a ver más en calma en la unidad 4, de que empezamos ya con el protocolo. De hecho partimos con Prexor, que es el protocolo de ruido. ¿Ya? Ahora, cuando yo quiero empezar a medir, primera cosa, tengo que definir claramente cuál va a ser mi candidato para medición. Y en ese caso, nosotros podemos hacer una prueba sencilla, que es tener dos personas a 1 metro exacto, de hecho uno utiliza una wincha, y que si para escucharse deban gritar, ya estoy hablando que tengo ruido. Ese sería, desde mi perspectiva, como el primer paso para que nosotros empecemos como a ver ya dónde podríamos medir. El segundo paso es utilizar, por ejemplo, otro tipo de medición, como el que tengo acá. ¿Ya? Este igual, chiquillo, es un sonómetro, un decilímetro mejor, un decilímetro o un medidor de nivel de sonido. ¿Ya? Ahora, diferencia entre este y este no tiene el sistema para poder colocarlo en un atril. En este caso, tuve la suerte que voy a colocarlo con un atril, por ejemplo, de cámara fotográfica o cámara de video. ¿Ya? El precio, también, ya este debe estar costando en este momento unos 70.000 pesos más o menos. Y lo otro, que estos equipos son netamente de referencia, pero como no están calibrados, ¿ya? Y no tengo tampoco un parámetro que en el fondo es un patrón que uno lo coloca acá y te va a dar una cantidad, un nivel específico de ruido, y el nivel que está emitiendo debe ser congruente con lo que aparece en el equipo. Entonces, bajo ese punto de vista digo, ok, el equipo funciona. Como no es el caso, para mí estos son solamente equipos de referencia, referenciales. O sea, lo que me está dando ahí, va a ser más o menos lo que se pudiese ver en un lugar. Ya hay que partir de esa base. Ahora, cuando yo en el fondo quiero ratificar que tengo esa característica, en la mitad de abajo, ocupo un sonómetro. Y si da sobre 80 y se mueve entre los 80 y los 82 decibeles, ya estoy, ese lugar es válido para que nosotros podamos hacer mediciones de ruido. Cumple con el requisito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en ese caso? Colocar el equipo, que lo que yo les mostré al principio no es muy distinto de cómo se coloca o se configura un equipo, ¿ya? Lo principal es evitar que el equipo se mueva mucho, primera cosa. Y segunda cosa, en un lugar donde le llegue cantidad de viento excesiva, de que el mismo viento a veces hace que el ruido quizás no tenga la dirección que quiera ser captada por el micrófono. Lo otro, no usar un criterio que a veces es medio ridículo. Miramos y vía porque hay menos trabajo, menos pega y hay menos ruido. Porque en el fondo esa medición no va a ser representativa, porque va a estar midiendo en una situación como ideal. Y en la práctica todos sabemos que no es así. No es una situación y condición ideal. Por lo tanto, uno siempre recomienda hacer las mediciones que
que sean lo más realistas posible. ¿Ya? Es como, por ejemplo, muchas empresas cuando quieren medir polvo sílice, resulta de que un par de días antes, incluso una semana, 15 días, limpian todo. Y el día que van a medir, bajan al mínimo de la producción. Y resulta que después las mediciones son bajas. Entonces uno se pregunta, oye, ¿pero qué pasa acá? Y eso quita en el fondo un poco de representatividad. Lo ideal, chiquillos, siempre es por lo menos medir un 80% de la jornada de trabajo. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo bien claro. O sea, uno pregunta y uno consulta al supervisor, oye, esta sección o esta área, ¿cuánto es el tiempo mínimo? Y ahí uno empieza a hacer ese trabajo. Porque si yo no mido el 80% de la jornada de trabajo, mido, por ejemplo, 4 horas, para mí esa medición no es válida. Porque debes cumplir con un estándar en este caso, que es a lo menos el 80%. ¿Ya? Para que también tener eso bien claro. Ahora, tenemos, por ejemplo, acá otro decilímetro, otro equipo para poder medir ruido, ¿ya? O sonido en realidad. Y este también diferencia con los otros, básicamente el precio, ¿ya? Y también el margen de error. Cuando uno ve estos equipos, uno puede ver, por ejemplo, la hoja con las características o las especificaciones técnicas. Y ahí también te da, por ejemplo, la desviación estándar. Ahora, no olvidarnos de algo. Cuando ustedes ven un número ahí, es un número que es un promedio. Cuando yo hablo de desviación estándar, en la práctica, por ejemplo, si acá me sale 70 y 70, ¿ya? El equipo te muestra 70, pero ese es un promedio entre 65 y 75, más o menos, porque esto debe tener unos más o menos 5 decibeles en que se mueve. O sea, el margen de error, ¿ya? Cuando tú vas comprando equipos, cuando tú vas comprando equipo y el equipo va teniendo mayor precio, lo que tú en el fondo estás pagando es porque la desviación estándar sea más chiquitita. O sea, no es lo mismo que un equipo tenga una desviación estándar de 10 decibeles que un equipo tenga 0,1 decibeles de desviación estándar. O sea, ahí tenemos un tema de exactitud y de precisión. Aquí es bien claro. Ahora, también en el fondo que nosotros estemos pagando por una desviación estándar más pequeña, implica lucas. Y se lo digo así de franco, porque por ejemplo, el equipo que uno necesita para poder medir ruido y que cumpla con las características del protocolo Prexor, que vamos a empezar un poco más adelante, vale aproximadamente casi 2.800.000 pesos con IVA incluido. Y el equipo calibrador, 1.200.000. O sea, para poder medir ruido de manera profesional y cumpliendo con un estándar ANSI, que es un estándar específico para ruido, bueno, el estándar ANSI para varias cosas, para ruido, para equipos de medición de gases, incluso para elementos de protección personal, específicamente protección visual. Profesor, ¿Mm? una consulta. ¿Qué dice la ley respecto, o sea, exige un mínimo de calidad en los equipos con los cuales se toma la medición? ¿Qué dice respecto a eso? Porque si una empresa va a depender en el fondo del criterio de la empresa, obviamente del patrimonio y de la capacidad. ¿Qué dice? Nada. Dice. Uh-huh. Por ejemplo, cuando te habla del protocolo Prexor, te dice que tú debes hacer la medición con un decilímetro integrador. Y ese decilímetro integrador debe cumplir con la norma ANSI, no me acuerdo específicamente el número. ¿Ya? Y tiene que tener esas características. Y si tú vas a buscar ese elemento con esas características, el valor de mercado no está bajo de 2.500.000 pesos. IVA incluido. Ya. Por ejemplo, cuando yo quiero ver, hay un tema bien puntual que es el instructivo para estrés térmico. Que de hecho yo lo descubrí, no tenía ni idea que existe un instructivo así. Empecé a hacer un barrido completo. Y el instructivo también te dice, te da las características del equipo para poder medir. Entonces ahí también tenemos que la misma ley también te apunta a eso. Ahora, por ejemplo, acá en mi mano, tengo un luxómetro. ¿Ya? Que este equipo que me permite, yo lo coloco a unos 80 centímetros del piso, si quiero medir en la habitación, o lo coloco sobre la superficie de trabajo y me arroja la medición. Este vale 13 lucas. Este,
como 14. La gracia de este que tiene la colilla, para poder colocarlo en un trípode. Igual como coloqué el de Ciclimer. Y viene con una protección del sensor, una tapita, ¿ya? Que es un tema chiquillo con el equipo de medición. Yo sin mentirle los mantengo en cada uno de estos equipos en una bolsita de tela, y los mantengo en una caja plástica sellada. Y no le doy más lectura, porque lo que siempre muere en esto son los sensores, ¿ya? Y claro, bueno, estos equipos son equipos en el fondo didácticos, porque no implica un precio muy alto, o sea, es plata, pero de hecho, hay una casa acá que empieza con J, que empieza con O, en el centro, una tienda que vende artículos electrónicos que uno los puede comprar ahí. De hecho, esto lo compré ahí, acá en Ballena. El equipo, para poder medir ya en esta calidad, ya cumpliendo con la normativa, vale 350.000 pesos, más o menos. ¿Ya? Ahora, una cosa es comprar el equipo, pero otra cosa es someter el equipo a las distintas mantenciones, calibraciones y reemplazo de sensores si es que está o ya llega el caso de tener que hacerlo. Natalia, dígame. Disculpe, profesor, y en caso que ¿cómo le podría decir? El sonómetro, disculpe, Sí. estuviera en un mal estado, ¿cómo podría saberlo yo? ¿O eso tiene algún tipo de, ¿cómo le podría decir? Una especie de que lo estén verificando a ver si está... Mira, lo vamos a hacer más sencillo. Todo equipo que se utilice, antes de empezar a utilizarse, debe revisarse, primera cosa. Y se deben hacer las pruebas de calibración. Entonces, Ya. hay un aparato que te va a emitir un ruido en un valor exacto. No me acuerdo si son 97 o 102 decibeles. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Se toma el equipo, ¿ya? Y se coloca en el equipo, en el calibrador, en el fondo. Y uno tiene que ver que lo que está emitiendo esto sea lo mismo que está en el equipo. Y si no es así, el equipo no se puede utilizar. Tan sencillo como eso. Ahora, los equipos tienen que someterse a revisión y mantención, pero lo que establece también el fabricante. Ahora, los equipos a veces se pueden someter a revisiones y mantenciones en tiempos más cortos de tiempo, o más breve de tiempo, para la redundancia, sí. Cuando esto tiene un uso más excesivo, y porque también las condiciones ambientales así lo requieran. Bien. Este equipo, que están viendo acá, es un equipo medidor de gases. Bueno, está descalibrado. Tengo que mandar a recalibrarlo y a reemplazarle un par de sensores, ya que están ya dados, ya en el fondo no están haciendo su pega. Y claro, este equipo te lo van a... La calibración del equipo, el equipo te permite hacerlo automático, por él solo, pero también hay que someter una calibración cada 6 meses. El fabricante también te puede decir que si tú lo usas bajo ciertas características o bajo ciertas condiciones, ya no van a ser 6 meses, van a ser 3 meses. ¿Ya? Pero eso también viene por el uso. Una cosa es el uso, cuántas veces, el ambiente que tú mides, y también cómo lo guardas y cómo lo almacenas. A mí muchas veces me tocó ver un equipo igual a este, botado en minas, botado en el piso. Y estamos hablando, chiquillos, que este equipo es de una marca alemana, ya que una marca que se utiliza mucho también, o que se vende mucho en Chile, pero para los alcotés, tiene que estar costando en el mercado fácilmente unas 800.000 pesos, más o menos, este equipo. Entonces hay que tener cuidado respectivo con aquello, ¿ya? Ahora, lo importante siempre es, todo equipo que se va a utilizar se debe revisar, siempre, lo revisamos. Que tenga las baterías, que tenga el sistema de alimentación necesario, que esté funcionando, que esté operativo. Y por eso es importante también ver y definir las estrategias de medición, ¿ya? Ahora, cada estrategia de medición va a ser
específico para cada equipo. Ya, o sea, no puedo decir que todo el equipo van a tener quizá la misma forma de funcionar, pero la forma en cómo tú mides van a ser también distintas a veces. Bueno, conocer las características del puesto de trabajo, ¿ya? Tareas, los ciclos y tiempo de exposición. Los ciclos, por ejemplo, hacen referencia a cuántas veces tú haces una misma pega, o cuántas veces la haces y cuántas veces descansas, y cuánto dura aquello, ¿ya? Identificar las fuentes de ruido, y acá siempre entender de que si tenemos algún ruido que se genera cerca del trabajo o en el mismo, o en el mismo lugar, pero no por la tarea que tú haces, ese va a corresponder a un ruido base. O sea que ya eso vamos a tener siempre eso y todo lo que estemos generando va a ir aumentando. Bueno, definidos tipos de ruido, que es lo como yo, el ejemplo que les mostré recién, ¿ya? Que en el fondo eso es como un ejercicio básico que uno hace, y conocer las medidas de control y de protección existentes. Una cosa es evaluar sin ninguna medida de control y otra cosa es evaluar con controles. Y este concepto aplica también a seguridad industrial, cuando uno empieza a aplicar el famoso VET, que vamos a empezar a trabajar en taller 2. Ahora, acá cuando empezamos a ver el ruido, acá yo tengo DBA lento, ya que esto es lo más similar a lo que funciona en el humano, lo más similar, lo más parecido, ya, pero acá me da el máximo y el equivalente. Y el equivalente para este contexto viene a ser como el promedio de ruido. Ahora, ¿qué es lo malo? Que cuando a uno le entregan, va una empresa o una mutualidad y te hace y te entrega un informe de ruido, a ti te entregan estos dos parámetros, el máximo y el mínimo. No te entregan algo como esto, como una gráfica. No te lo hacen. Y con eso cumplen con la ley. Ojo, lo cumplen, lo hacen. Pero es muy distinto poder tener un acceso a esto, a una forma así. Porque claro, como yo le explicaba, esto te da la medición por hora, fecha hora. Entonces, ¿qué pasa? Uno perfectamente, mientras está midiendo, puede tener una bitácora al ladito y anota que de periodo tanto se utilizó este equipo y se hicieron estas actividades. Entonces, después cuando uno quiere analizar la gráfica, va analizando la gráfica en paralelo con el registro de la actividad que se están haciendo. Entonces, así yo tengo, desde mi perspectiva, tengo como un detalle mayor de lo que realmente se está haciendo y de dónde y a qué hora se están generando los niveles de ruido. ¿Ya? Porque eso también ayuda muchas veces a poder controlar de mejor manera la generación del mismo. Ahora, lo importante cuando ustedes empiezan a ver acá, o empezamos a ver un poco el origen, es cuando yo identifico los factores de riesgo, o también puedo hablarlo desde caracterizar mi peligro. Porque cuando yo hablo de controlar en el ambiente de trabajo del trabajador, y cuando quiero controlar en el ambiente de trabajo, me tengo que devolver a esta etapa. Si yo digo que tengo un motor que genera, y eso es mi fuente de ruido, ese motor entonces que tenemos que trabajar. Quizás colocarlo, encapsularlo, o quizás alejarlo de donde estamos trabajando nosotros. Por eso que yo siempre he dicho, esto viene a ser un proceso, primera cosa, desde un sentido lógico. Para hacer el 2 debo hacer el 1. Para hacer el 3 debo hacer el 2. ¿Ya? Pero cuando yo quiero controlar, me devuelvo acá, a las características que yo definí. Ahora, nosotros acá hablamos de evaluar, pero la pregunta mía es, ¿yo puedo reevaluar? ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. ¿Y cuál es el objetivo de reevaluar? Motivos pueden ser varios. Quizás uno puede reevaluar, quizás porque puede tener alguna apreciación o la medición fue mal hecha. Primero. Segundo, es primera vez que vamos a mirar en el lugar. O quizás los registros anteriores ya no están, se perdieron. Y otro motivo que también es muy importante es para poder ver bien si las medidas de control que nosotros implementamos están surtiendo efecto. Están funcionando. Ya, netamente a sus chiquillos. Ya, chiquillos, nos vemos a las 11. ¿Ya? Para poder continuar con la clase y con la segunda parte de los días de hoy. Así que nos vemos un par de más, chiquillos. Ya, Ya, profesor. profe, chao, Nos chao. vemos. Chao, chao.